Hola, bienvenidos a esta cápsula de continuación en los contenidos que hemos estado viendo en embriología general. En esta ocasión vamos a proseguir con nuestro estudio viendo fenómenos que ocurren durante el periodo trilaminar, durante el periodo somítico y el periodo organogénico. Y al término de la cápsula hablaremos sobre la placenta y sus anexos. Lo que vamos a ver ahora son procesos que están ocurriendo entre la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario. Estos procesos se caracterizan por un reordenamiento del embrión. Acá ocurre una maduración y desplazamiento de las capas germinativas que estábamos viendo durante la segunda semana y se forma una estructura que vamos a conocer como embrión trilaminar. Habíamos terminado la segunda semana del desarrollo embrionario con un embrión que presentaba dos láminas, una lámina superior que se llama epiblasto y una lámina inferior que se llama hipoblasto. Y en el centro del epiblasto se forma una línea. Esta línea, que se conoce como línea primitiva, que es la que vemos acá al centro del embrión, se profundiza y forma una verdadera comunicación entre el epiblasto con el hipoblasto. Y esta comunicación queda marcada en esta imagen como este espacio que vemos acá. Al término de la tercera semana, el embrión ahora se conoce como gástrula o embrión trilaminar y está conformado por tres hojas germinativas. Una hoja superior que se llama ectodermo, que es la que vemos acá. Esto es un ectodermo. Una hoja media, que es la que vemos acá de color café, que se llama mesodermo. Ahí me quedó la M algo fea. Y una hoja inferior, que es la que está de color amarillo, que se llama endodermo. Eso corresponde a un embrión trilaminar, o sea, de su nombre lo podemos ver como tres láminas. Y si ustedes se fijan, al centro, este embrión trilaminar tiene acá un puntito verde. Ese puntito verde se conoce como notocorda. Vamos a rotular con una letra N. Bien, lo que tenemos que ver ahora es cómo desde este embrión bilaminar pasamos a tener este embrión trilaminar en tan solo cosas de días. Durante la tercera semana de desarrollo, el embrión bilaminar plano se transforma en un embrión trilaminar con tres capas embrionarias, que además es alargado en un eje anteroposterior. O sea, acá tenemos también un crecimiento. Está creciendo este embrión desde su dirección craneal a caudal. Este proceso se conoce como gastrulación. La gastrulación es una etapa del desarrollo embrionario que ocurre después de la formación de la blástula, la que sigue a la segmentación. Tiene por objeto la formación de las capas fundamentales del embrión, que son las capas germinales, y este fenómeno es el más característico durante la tercera semana. Se va a caracterizar por un reordenamiento celular que lleva a la aparición de estas capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo. Establece el plano corporal básico, además de los ejes corporales del mismo. En este momento, el embrión va a establecer cuál es su superficie dorsal, cuál es su superficie ventral, cuál es su región craneal y cuál es su región caudal. Hay una complejidad de eventos inductivos y movimientos celulares morfogenéticos que transforman a este embrión bilaminar en forma de disco en un embrión trilaminar y alargado. Y esto es lo que estamos viendo acá, este proceso inductivo y migración de células. Si se fijan, acá tengo un epitelio de células germinales. Estas células germinales son células del epiblasto. Se fijan, todas son cilíndricas, son altas, y ocurre que al centro, donde está la línea primitiva, de repente esta célula cambia. Cambia de forma y se desplaza y comienza a migrar hacia el interior, como lo vemos acá. Y una vez que migra, se ubica en nuevas posiciones, formando un nuevo epitelio, una nueva población de células. La gastrulación comienza con la formación de esta línea primitiva.
Esta línea primitiva, que es la que vemos acá, ocurre en la superficie del epiblasto, ocurre en el dorso del embrión. Esta línea primitiva va a tener un extremo cefálico, o sea, un extremo anterior y un extremo posterior o caudal. El extremo cefálico presenta un nodo o una fosita, que la vemos acá, voy a cambiar de color. Esa fosita que vemos ahí, esa fosita se llama fosita primitiva y corresponde a una verdadera entrada entre la superficie externa del epiblasto y la superficie que está entre el epiblasto y el hipoblasto. Como podemos ver en la imagen, acá las células que están en la fosita primitiva comienzan a migrar y se ubican entre el epiblasto y el hipoblasto. Aquí tenemos una comparación de cómo este embrión va creciendo. Esto es una vista dorsal, estamos viendo el embrión desde arriba. Entonces, esto es el extremo craneal del embrión y este es el extremo podal del embrión. O sea, en esta región se va a desarrollar el cráneo y en esta región se van a desarrollar los pies. Eso para que entendamos los términos de referencia, craneal y podal. Podal también es sinónimo de caudal, pero también me quedaría con una C y no entenderían después a qué se debe cada C. Por eso que les voy a decir mejor podal. Entonces en el día 15 tenemos esta superficie, un embrión pequeño todavía, y aparece la línea primitiva en el extremo podal. Y se fijan, en 2 días después, la línea primitiva ya ha crecido de tamaño, ha triplicado su tamaño en dirección hacia craneal y ha desarrollado esta fosita primitiva. Con la fosita primitiva comienza a haber una migración de células. Continúa el crecimiento del embrión en este sentido cráneo-caudal. Si se fijan, al día 18 ya ha aumentado el doble del tamaño, al día 21 ha aumentado al triple su tamaño. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y alcanzan esta zona donde se desprenden del epiblasto y se deslizan debajo de este movimiento se conoce como invaginación. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estas células de color rojo son las células que se están invaginando y se están desplazando. Una vez que las células se han invaginado, algunas de ellas se desplazan al hipoblasto. Lo que vemos ahí, estas células rojas, se empiezan a desplazar y empiezan a correr al hipoblasto hacia los lados. ¿Ya? Lo trasladan hacia los lados. Entonces en esta zona solo se van a quedar estas nuevas células que están acá. Llegaron y ocuparon su espacio. Estas células que se van a instalar acá, donde antes estaba el hipoblasto, ahora van a corresponder a las células del endodermo embrionario. Mientras que otras se ubican entre el epiblasto y este endodermo recién formado, que es lo que vemos acá. Aquí las vemos en color amarillo, las primeras son las que migran y se instalan acá donde está el hipoblasto para formar el endodermo. Aquí ya está formado el endodermo. Y ahora empiezan a migrar otras células desde la línea y la fosita primitiva, estas células de color rojo, y se ubican entre el epiblasto y el endodermo recién formado. Estas células van a configurar la segunda hoja germinativa, que se conoce como mesodermo. Y las células que permanecen acá en el epiblasto maduran, se diferencian, trasladan a las células del epiblasto hacia los lados. Estas células no van a migrar, sino que se van a diferenciar y van a formar al ectodermo, que es la tercera hoja germinativa. Por lo tanto, las células que desplazan al hipoblasto van a corresponder al endodermo. Las células que se ubican entre el epiblasto y el hipoblasto son el mesodermo, y las que permanecen en la capa del epiblasto son conocidas como ectodermo. Y esas son las 3 hojas germinativas primordiales. Todas las células de nuestro organismo derivan de estas 3 hojas germinativas. En la tercera semana también está ocurriendo un proceso que se conoce como neurulación, que es la formación del sistema nervioso central. Y esto parte con una estructura que se conoce como notocorda, que ya la habíamos visto en una imagen antes. La notocorda deriva de células del endodermo
que se fusionan con células del mesodermo, forman primero una placa. Esta placa, si se fijan, se está invaginando aquí. Se invagina, forma un tubo y finalmente se desprende del endodermo, quedando en el centro constituida la notocorda. Esta notocorda es como una verdadera columna vertebral del embrión, que va desde craneal a caudal y está justo al centro. Su función es ser inductora. Ella induce el desarrollo del ectodermo, el desarrollo del mesodermo. En la notocorda sintetiza la proteína que habíamos visto en la clase anterior, que es el Sonic Head-Hot. Y bajo la acción de este Sonic Head-Hot, el ectodermo se diferencia en el centro y empieza a formar una zona que se conoce como placa neural. Entonces, vamos a entrar en este proceso de neurulación que se inicia en la tercera semana, pero termina en la cuarta semana. En este proceso se caracteriza por la formación de un tubo, y este tubo se conoce como tubo neural, que es el encargado de formar al sistema nervioso central. Al comenzar la tercera semana, la notocorda en desarrollo y el mesodermo adyacente estimulan al ectodermo que está encima de ellos. ¿Cómo lo estimulan? Por la acción del Sonic sobre las células del ectodermo. Estas células del ectodermo van a crecer. ¿Se fijan que están más altas acá? Esas células más altas que están aquí al centro, donde antes estaba el ectodermo, son células que derivan del ectodermo, pero que maduraron por la acción del Sonic. Crecieron, se hicieron más gorditas, más altas, más robustas. Entonces, en este momento ya no son ectodermo y se conocen ahora como placa neural. Vamos a abreviar acá con una P y una N, que significaría placa neural. Pero son tan pesadas estas células de la placa neural, han crecido tanto, pesan mucho, entonces se fija lo que está ocurriendo acá, se invaginan, se caen dentro de este cuerpo embrionario porque están muy pesadas. Al caerse, empiezan a formar un surco, que es lo que vemos acá. Eso. Esto se llama surco neural. A los bordes del surco neural tenemos un grupo de células especiales. Las vemos ahí. Oh, se me pasó la mano con el pulsando medio malo. Ahí, esas células de color verde, chiquititas, que están justo ahí entre el epitelio del surco neural con el ectodermo. Esas células de color verde se conocen como células de la cresta neural. Células de la cresta neural, que unen las células del surco neural con las células del ectodermo. Estas células de la cresta neural se aproximan hacia la línea media, se acercan, se afrontan, y cuando se han afrontado, estas células pierden su adherencia epitelial con el ectodermo y con el surco neural, se desprenden de ambos y hacen que las células del surco neural ahora se encuentren una contra la otra y se adhieran, formando el tubo neural, que es lo que vemos acá. Este es el tubo neural. El ectodermo ahora quedó liberado de esto, entonces se vuelve a unir en la línea media y ahora el ectodermo va a tapizar completamente el embrión. Y las células de la cresta neural no desaparecieron, siguen ahí. Son estas células que vemos en verde. Estas células que perdieron esta adherencia epitelial con las demás van a migrar y se van a dirigir a la cara y van a ser responsables de importantes formaciones en la cara, que lo vamos a ver el próximo semestre en la embriología craniofacial. Estas células se juntan con el mesodermo y forman una hoja germinativa que se llama ectomesénquima, que es responsable de formar los huesos faciales, los dientes, ganglios nerviosos y muchas otras estructuras que nosotros vemos en la cara, y por eso la cara es tan distinta al resto del cuerpo, porque es la única zona que está formada por estas células de la cresta neural, por este ectomesénquima. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo semestre. Solo sigamos viendo lo que está ocurriendo ahora con el embrión. Alrededor del día 18 del desarrollo, los bordes laterales entonces de la placa neural se elevan y forman estos pliegues neurales, que son los pliegues de la cresta neural.
formando este surco. A ver, estoy volviendo a repetir lo mismo que les pasé. Vamos a verlo segunda vez. Tenemos acá la placa neural, los pliegues se elevan y forman el surco neural. Hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales se elevan aún más, se acercan, se fusionan en la línea media, que es lo que estamos viendo acá. Se fusionan gracias a que las células de la cresta neural pierden esta adherencia, tanto con el ectodermo como con el tubo neural. De esa forma salen, migran y queda el tubo neural formado al centro del embrión y el ectodermo tapizándolo todo. Se fijan, siempre abajo del tubo neural tenemos esta varilla, esta columna vertebral que ya le había hablado antes, que es la notocorda. ¿Por qué siempre está abajo? Porque la notocorda es la que indujo para que se formara el tubo neural, entonces siempre lo está acompañando. La fusión empieza en la región cervical y sigue como un broche doble hacia craneal y hacia caudal. Una vez cerrado el tubo neural se regionaliza. Aquí ya tenemos un tubo, ¿no es cierto?, en el embrión, pero este tubo no es fijo, empieza a engordar en algunos sectores, a formar dilataciones. Esas dilataciones se llaman vesículas. Primero se van a formar 3 vesículas que se conocen como vesículas primarias. Y estas son el prosencéfalo, que es la primera, esta es la más anterior. Después viene el mesencéfalo, que es esta, la segunda. Y después viene el romboencéfalo, que aquí en esta imagen está rotulado como cerebro posterior, pero el nombre apropiado es romboencéfalo. Y la prolongación distal sigue como tal, como tubo, hacia abajo, y es lo que a futuro va a formar la médula espinal. Mientras que el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo van a formar al encéfalo, a esta estructura nerviosa que se queda dentro del cráneo. Posteriormente, el prosencéfalo se subdivide en 2 vesículas, y aquí se va a formar el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sigue como tal, igual, no cambia. Y el romboencéfalo también se subdivide en 2 vesículas nuevas, que son el metencéfalo y el mielencéfalo. Y entramos entonces ahora a la cuarta semana. La cuarta semana del desarrollo embrionario se conoce como periodo somítico. En esta semana ocurren muchos acontecimientos en este embrión que se está formando. Al inicio del periodo somítico, el embrión no tiene cara, no tiene cuello, ni tiene esbozo de las extremidades. Pero la cuarta semana termina ya con esbozos de la formación de la cara, del cuello y de las extremidades. En este periodo, o en esta semana, se va a delimitar el cuerpo embrionario separándolo del saco vitelino. Recuerden, hasta este momento, hacia ventral del embrión tenemos el endodermo, y el endodermo todavía está junto con este saco vitelino, que está al frente de nuestro cuerpo embrionario. Durante esta semana, el saco vitelino se aleja del cuerpo y queda el endodermo al interior del cuerpo, formando un tubo. El embrión adquiere un aspecto tubular. Durante la segunda y tercera semana, el embrión tenía un aspecto de láminas, era un disco, más o menos plano. Pero en la cuarta semana, este disco se encurva y forma este cuerpo embrionario que tiene este cuerpo tubular como lo vemos acá. Es como un tubo gordo, un tubo macizo. Durante la cuarta semana se va a comenzar a formar el corazón somítico. Este corazón también es un corazón tubular, es un tubo de 3 cavidades que se pliega sobre sí misma para constituir el corazón somítico. Se diferencian en el cuello los arcos branquiales. 4 arcos que aparecen en el cuello son como herraduras que aparecen en el cuello, y ellos son los responsables de formar las estructuras de la cara y del cuello. Se inicia la formación de la cara gracias a la aparición de los arcos branquiales, continúa la diferenciación del sistema nervioso. Nosotros teníamos hasta la tercera semana el tubo neural. Durante la cuarta semana comienza esta regionalización del tubo neural formando estas vesículas primarias y secundarias. El mesodermo también se diferencia. Acá el mesodermo va a adquirir un aspecto estructural. Al lado del tubo neural se va a formar un mesodermo que se conoce como mesodermo somítico, que acompaña al tubo neural. Al lado del mesodermo somítico se forma el mesodermo intermedio y lateral a este se forma el mesodermo lateral. Y se van a formar una estructura gracias al crecimiento del mesodermo somítico que se visualiza por la región dorsal del embrión, hacia la zona del ectodermo,
que se conocen como somitos, que son estas pelotitas que vemos acá, estas perlitas que vemos, esos son los somitos. La aparición de los somitos es lo que caracteriza esta semana, de ahí que se llama periodo somítico. Y aquí tenemos nuestro embrión trilaminar. Entonces rotulémoslo. Tenemos que está formado por una capa externa, ¿no es cierto?, que se conoce como ectodermo. Tenemos una capa interna, que es la de acá, que se conoce con el nombre de endodermo. ¿Cómo lo diferenciamos para que las dos no les sea confuso a ustedes? No sé cómo, pero van a tener que anotarlo en su apunte. La E de arriba es de ectodermo y la E de abajo es de endodermo. Al centro tengo este tubo. ¿Cuál es este tubo? Este es el tubo neural. Debajo del tubo neural tengo esta parita, esta ramilla que está acá. Esta es la notocorda. Y hacia los lados del tubo neural, entre el ectodermo y el endodermo, tengo todo esto que está acá. Esto es una misma hoja germinativa, todo esto. A ver si lo logro separar bien. Ya. Esa hoja germinativa que está ahí es el mesodermo. Y el mesodermo está regionalizado. ¿Ya? Tenemos tres zonas. La zona más próxima al tubo neural se llama mesodermo somítico, que es lo que vemos ahí. El mesodermo somítico es esto. Se me pasó la mano. Es eso. Esta pelotita de acá. Vamos a sacar esto de ahí. Ya. Esta pelotita de acá. Eso es el mesodermo somítico. Lateral al mesodermo somítico tenemos esta otra pelotita más chiquitita. Esa pelotita chiquitita se llama mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio es lo que se va a encargar de dar origen al sistema urinario, mientras que el mesodermo somítico se encarga de formar huesos, músculos de la región axial, las costillas, las vértebras, los músculos costales, los músculos abdominales, la dermis de la piel, todo deriva del mesodermo somítico. Y lateral al mesodermo intermedio tenemos una lámina. Si se fijan, esta es una lámina doble, una lámina que tenemos por una parte una lámina que acompaña, que se encuentra por debajo del ectodermo, y otra lámina que se encuentra por sobre el endodermo. Esto se conoce como mesodermo lateral. La lámina que acompaña al ectodermo, esta lámina que está acá, es el mesodermo lateral somítico. ¿Qué va a formar el mesodermo lateral somítico? Principalmente participa en la formación de los esbozos de las extremidades. Y el mesodermo, la que está acompañando al endodermo, que tenemos acá, es el mesodermo lateral esplácnico. Y este mesodermo lateral esplácnico va a formar la pleura, el peritoneo y el pericardio. En el cuello, esto lo vamos a ver con detalle el próximo semestre, esto solamente para que veamos, en el cuello se forman los arcos branquiales. Estos son los arcos branquiales. Son verdaderas herraduras que van desde el 1 hasta el 4. Cada una de estas herraduras está tapizada por una superficie externa que es ectodermo y interna que es endodermo, y al centro tenemos mesodermo. En cada uno de estos arcos hay una arteria, hay un nervio y hay un cartílago. Y estos arcos van a crecer para desarrollar los mamelones faciales. Esta es la cara que tiene el embrión. Esta es una maqueta de la cara de un embrión somítico. Tenemos esta pelota grande que se llama prominencia frontonasal, que a futuro va a formar la frente y la nariz. Esta otra pelota de acá, que se llama prominencia mandibular. Esta lateral, que se llama prominencia maxilar. La prominencia maxilar después va a formar el maxilar, mientras que esta en amarillo va a formar la mandíbula. Y al centro hay un espacio. Ese espacio se conoce como estomodeo
y después ese estomodeo va a formar la cavidad bucal. Y esta prominencia que tengo acá, la de color verde, corresponde al segundo arco branquial y que va a formar el cuello. Todas estas grandes de acá, toda esta prominencia que vemos acá, derivan del primer arco branquial, del número 1. Y esta verde deriva del número 2. Delimitación del cuerpo embrionario. Tenemos un embrión, ¿no es cierto? Acá teníamos un embrión con forma de disco. Y si se fijan, ahora empieza el ectodermo a crecer, como a abrazar el embrión lateralmente. Lo empieza a abrazar, 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 y cuando lo empieza a abrazar, empieza a comprimir el endodermo, separándolo de esto que tenemos abajo, que es el saco vitelino. Entonces queda el endodermo separado, y el ectodermo ahora recubre toda la superficie del cuerpo embrionario, tanto por dorsal como por ventral. El endodermo ahora queda al centro del embrión, formando un tubo que en el futuro va a constituir el tubo digestivo, y el mesodermo queda entre ambos. Siempre en la parte superior va a estar el tubo neural y la notocorda. Eso es delimitación del cuerpo embrionario. El cuerpo ahora tiene un aspecto tubular. Crece en sentido craneal. A nivel craneal, recuerden, se están formando las dilataciones del tubo neural, por lo tanto este tubo neural está creciendo, está engordando. Debajo de este aparece este corazón somítico, que es un corazón que tiene una forma de rodura, y esta rodura se empieza a doblar sobre su mismo eje. ¿Qué es lo que vemos acá? Formación del corazón embrionario. Tengo entonces esta rodura, que son las células precardíacas, que comienzan a encurvarse para empezar a formar un corazón. Este corazón en este momento tiene 3 cavidades, ya que la cavidad auricular no está separada. La cavidad auricular en el embrión y en el feto es una sola. Después, antes del nacimiento, se cierra y ahí tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Pero en este momento, como el embrión y después el feto no están respirando, no necesitamos circulación pulmonar. Todo lo entrega la placenta, por lo tanto, como no hay circulación pulmonar, no necesitamos separar la sangre arterial de la sangre pulmonar. Por eso están comunicadas. Bien, esos son los principales procesos que acontecen durante tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario. Ahora vamos a hablar un poco del periodo organogénico. El periodo organogénico nosotros lo conocemos como embriología especial y habla de cómo se van desarrollando cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo. Pero este tipo de embriología, la especial, está fuera del alcance de este curso. Nosotros solo vamos a profundizar, y el próximo semestre va a ser eso, en el desarrollo de cabeza y cuello. Y ahora solo vamos a dar algunos tintes generales sobre cómo se desarrollan los sistemas, solo como conocimiento general que se enlaza con la formación morfológica e histológica que están viendo en los respectivos sus otras asignaturas. El periodo organogénico entonces es la etapa del desarrollo embrionario en la cual las 3 hojas germinativas dan origen a sus propios tejidos y sistemas orgánicos. Como consecuencia de la formación de órganos se establecen las principales características del cuerpo humano. El ectodermo, bueno, lo primero que va a formar el ectodermo es el tubo neural por el proceso conocido como neurulación, ¿no es cierto? Ya lo vimos recién. Pero también va a dar otros derivados el ectodermo. Va a dar tejido conectivo, participa en la formación de los huesos de la cara y del cráneo, gracias a las células ectomesenquimáticas. Forma ganglios nerviosos craneales, forma los odontoblastos, la dermis de la cara y el cuello, ganglios espinales, médula suprarrenal, las células de Schwann y células gliales, la pía madre, la dura madre y los melanocitos. Todos ellos derivan del ectodermo. El mesodermo forma una lámina delgada de tejido laxo a cada lado de la línea media. En el día 17, las células proximales de la línea media proliferan y forman esta placa engrosada que conocemos como mesodermo paraxial. La conexión temporal entre ambos se denomina mesodermo intermedio, más hacia los lados del mesodermo sigue siendo delgado y se denomina lámina lateral. ¿Cuáles son los derivados u hojas que generan las cavidades intercelulares? Bueno, tenemos la capa continua con el amnios, donde está la hoja somática o parietal del mesodermo, y una capa continua con el saco vitelino, donde está la hoja esplánica o visceral del mesodermo. El mesodermo paraxial comienza su formación desde la tercera semana.
organizándose en segmentos. Estos segmentos, o somitos, como se ve en algunos textos, se apilan uno sobre el otro, son como una pila de moneda. Siguen un sentido céfalo-caudal. Cada somito consiste en células mesodérmicas dispuestas en remolino concéntricas alrededor de un centro. Y se van a ir formando varios somitos en nuestro cuerpo. Aparecen desde el día 20 hasta el día 30 aproximadamente. Aparecen 3 somitos por cada día. Entonces nosotros podríamos calcular la edad real de un embrión si contáramos los somitos. Por ejemplo, si tiene 18 somitos, eso significa que tiene 25 días de desarrollo embrionario. Se forman hasta un total de 42 a 44 pares de somitos. Y estos pares de somitos son 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 8 a 10 coccigios. Más tarde va a desaparecer el primer somito occipital y los últimos 5 a 7 coccigios, ya que nosotros no tenemos cola, nuestro coxis es pequeño. Todo lo demás contribuye a constituir el esqueleto axial. El mesodermo paraxial o intermedio o internamente, se subdivide este mesodermo paraxial en 3 zonas. En el esclerotoma, que proporciona el tejido conectivo y el tejido óseo, en el miotoma, que proporciona el tejido muscular, y el dermatoma, que proporciona el componente dérmico. El mesodermo intermedio se encarga de la formación del sistema urinario. En nuestros embriológicamente nosotros formamos 3 sistemas embrionarios. Pero de esos 3 sistemas, 2 involucionan, y solo el último, el mesonéfrico, es el único que continúa. El mesodermo lateral forma membranas delgadas, las que tapizan las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica, y derivan a la formación de los vasos sanguíneos también. Los principales derivados del mesodermo van a ser tejido sostén, conectivo, cartílago, hueso, tejido muscular, estriado y liso, células sanguíneas y linfáticas, paredes del corazón y los vasos sanguíneos, riñones, gónada, porción cortical de la glándula suprarrenal y el vaso. El endodermo va a formar el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Todo este tracto que va desde el esófago hasta el ano, ya que la faringe y la cavidad oral tienen un origen embriológico diferente. Este tracto gastrointestinal, o este tracto digestivo, se divide en 3. En una región anterior o craneal, en una región posterior o caudal y una región o intestino intermedio o medio. Cada uno de estos intestinos, el anterior, el medio y el posterior, forma los órganos que le corresponden en su respectiva zona anatómica. Los derivados del endodermo en las etapas tempranas del desarrollo, el revestimiento epitelial del intestino primitivo y las porciones intraurinarias de la lantoide y del conducto vitelino. En las etapas tardías va a formar el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de la glándula tiroides, la paratiroides, el hígado y el páncreas, el retículo de la amígdala y el timo, el revestimiento epitelial de la vejiga y de la uretra, el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y de la trompa de Eustaquio. Acá tengo un mapa conceptual resumen de los principales derivados de cada hoja germinativa. Entonces tenemos los derivados del mesodermo, del endodermo y del ectodermo para facilitarles su estudio. Y con eso, chicos, terminamos de ver de manera general la embriología que ocurre durante las primeras semanas del desarrollo embrionario. Durante el periodo organogénico se van a desarrollar cada uno de estos sistemas que tenemos acá en esta lámina. Cada uno va a estar secuencialmente ordenado según su disposición y según la inducción que tenga. Terminando en la semana 8. Desde la semana 9 en adelante, esto se conoce como periodo fetal, y en el periodo fetal no se forman nuevos órganos, sino que es un periodo de maduración. El periodo fetal, que va desde la semana 9 hasta el nacimiento, los órganos empiezan a madurar para
posterior al nacimiento, tener ya un desarrollo maduro. No todos los órganos logran una maduración al 100%. Por ejemplo, el sistema respiratorio, los pulmones terminan su maduración alrededor de los 8 años de vida. Bien. Para terminar esta clase vamos a hablar sobre las membranas fetales y la placenta, que es algo que habíamos dejado ahí en stand-by desde la clase anterior. Yo le había señalado cuando partimos hablando del embrión bilaminar, que teníamos por un lado el embrioblasto que formaba este embrión bilaminar, a estas primeras láminas, y teníamos el trofoblasto que rodeaba a la blástula en la región periférica, que iba a dar origen al citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, y estas dos hojas después se iban a encargar de formar la placenta y las membranas que recubren al feto. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Las membranas fetales son 4, corresponden al saco vitelino, al amnios, el corion y el alantoides. El saco vitelino, en los humanos el saco vitelino es pequeño y funciona como un sitio inicial de formación de sangre. Además contiene células que migran a las gónadas, las células germinales nacen acá en el saco vitelino y después migran a las gónadas y se diferencian en estas células germinativas y primitivas. El saco vitelino morfológicamente está conformado por una capa endodérmica, una capa mesenquimática y una capa mesotelial. La capa endodérmica se forma después de una serie de cordones endodérmicos que penetran en la capa mesenquimática. Posee un comienzo una monocapa de células cúbicas o columnares, rica en mitocondria y glucógeno, y esta monocapa luego se tornará dinámica y funcionalmente esencial para el embrión. Estos cordones tienen orificios pequeños que se conocen como vesículas endodérmicas, que se van uniendo y forman vesículas más grandes que se relacionan con la red de vasos sanguíneos presentes en el mesénquima circundante. Y vemos ahí que está destacado el saco vitelino y tenemos unos vasos sanguíneos bien desarrollados. La capa mesenquimática contiene una nutrida red de vasos sanguíneos y que alrededor de la 7ª semana de desarrollo va a desaparecer. La capa mesotelial está constituida por una monocapa de células planas unidas entre sí. Las células de esta capa presentan una gran cantidad de microvellosidades y a partir de la semana 7ª se observan cambios degenerativos en el epitelio. El corion y el amnios. Estos provienen del saco coriónico. El saco coriónico tiene una capa externa que se conoce como amnio, una capa externa que se conoce como corion y una capa interna que se conoce como amnios. Entonces, el corion es parte de la placenta y contiene al amnios en su interior, y el amnios contiene un líquido que se conoce como líquido amniótico y el feto. Todo eso está englobado dentro de este saco coriónico. Aquí vemos una imagen del saco coriónico. El amnios, que corresponde a la capa interna del saco coriónico, es una fina membrana que envuelve y protege el embrión y está lleno de un fluido salino llamado líquido amniótico. El amnios permite los movimientos fetales, ofrece protección contra eventuales golpes, ya que flota en el líquido y permite que las sustancias de desecho ingresen a la circulación materna para su excreción, y se rompe antes del nacimiento. El líquido amniótico aumenta de volumen a medida que el feto crece. El bebé hace circular constantemente este líquido, tragándolo, inhalándolo y reemplazando a través de exhalación y de micción. Ayuda a regular la temperatura corporal total, evita la adherencia entre la piel del feto y los tejidos circundantes y permite el desarrollo apropiado de los tejidos, especialmente a nivel pulmonar. El corion, que es la capa externa, presenta vellosidades. Estas vellosidades se conocen como vellosidades coriónicas que emergen desde este corion e invaden el endometrio y permiten el intercambio de los nutrientes entre la madre y el feto. Al ocurrir la implantación de una porción del endometrio se modifica y su nombre cambia a decidua. Del corio saldrán las vellosidades coriónicas, las cuales invaden y destruyen esta decidua uterina y al mismo tiempo absorben sustancias nutritivas para el crecimiento del feto. Aquí vemos las vellosidades coriónicas, como invaden a la decidua. Estas contienen vasos sanguíneos. Desde estos capilares los nutrientes y el oxígeno llegan al feto por una vena umbilical, los desechos salen por la arteria umbilical
y pasan a los capilares de las vellosidades y difunden hacia la sangre materna. Al final de la tercera semana se forman vellosidades secundarias y terciarias y en la octava semana las vellosidades coriónicas recubren la totalidad del saco coriónico. Vamos a tener acá un saco coriónico que crece con vellosidades en relación con la decidua capsular. Algunas de estas van a degenerar. Para el tercer mes vamos a tener una parte del saco coriónico que es liso, que no tiene vellosidades, que se llama corión liso o leve, y una parte del saco coriónico que contiene estas vellosidades y se llama corión frondoso. El alantoides es una membrana extraembrionaria originada como una extensión o evaginación del tubo digestivo primario del endodermo del embrión. Está situado caudalmente al saco vitelino. Inicialmente el alantoides rodea el embrión entre el amnios y el corión. Conforme avanza el desarrollo embrionario, va disminuyéndose de tamaño, transformándose en un saco alargado, originado en el tallo del cuerpo del embrión y forma parte del cordón umbilical. La placenta. El corión frondoso junto con la decidua basal forman esta estructura que se conoce como placenta. Acá ocurre un intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. La placenta atiende las necesidades de respiración, de nutrición y de excreción del feto. Tiene una porción fetal que parte del saco coriónico y una porción materna que deriva desde el endometrio. La placenta humana comienza a formarse en la segunda semana de fecundación, pero comienza a formarse en este momento la decidua. Empieza a formar lagunas que se conocían como lagunas trofoblásticas, que se invaden de sangre que viene de la madre. Por parte del corión comienzan a producirse las vellosidades coriónicas, primarias, luego las secundarias y las terciarias, hasta que maduran formando esta estructura con forma discoide, bastante nutrida, que tiene cotiledones. En cada cotiledón vemos las vellosidades y en estas vellosidades están los vasos, arterias y venas umbilicales. La cara materna está dividida entre 20 a 30 cotiledones. En la parte más externa de la placenta consiste en un tejido embrionario citotrofoblástico y sin sitio trofoblástico, y el tejido materno de decidua basal con los vasos y glándulas uterinas. La cara fetal es plana, como vemos en esta imagen. Es plana y lisa. La placenta de término, cuando ya nos estamos acercando a los días del previo al parto, la placenta comienza a presentar zonas necróticas. Los vasos comienzan a colapsar, se comienzan a formar áreas de necrosis y esas áreas de necrosis favorecen el desprendimiento de la placenta. Esto podría ocurrir antes, patológicamente, que se desprenda la placenta, evitándole al feto los nutrientes. Por lo tanto, habría que en estos casos acelerar el parto, porque si no el feto va a morir por pérdida de nutrientes. La placenta sirve como un medio de protección, un medio de tránsito. La placenta filtra elementos maternos. Acá la sangre es el medio de difusión, pero la placenta es la barrera que tienen que atravesar. Entonces, desde el feto hacia la madre pasan desechos. Todos los desechos naturales, la urea, el CO2, van en la sangre y pasan la placenta y se van hacia la sangre. Y por medio de la circulación sanguínea de la madre son eliminados. Y desde la madre hacia el feto vienen los nutrientes. Todos los nutrientes que se aportan desde el sistema digestivo van vía sanguínea, atraviesan la placenta y se van al feto. Pero también podrían atravesar tóxicos, el alcohol, por ejemplo, drogas, monóxido de carbono, fármacos. Todos ellos pueden tener la capacidad de atravesar la placenta. Entonces, en este resumen vemos que desde la madre al feto pasa el oxígeno, el agua, electrolitos, nutrientes, hormonas, anticuerpos, vitaminas, hierro, fármacos, sustancias tóxicas como alcohol y algunos virus. Y del feto a la madre, CO2, agua, electrolitos, urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, hormonas y antígenos de los hematíes. La placenta de término es discoide, tiene un diámetro de entre 15 a 25 centímetros, un espesor de 3 centímetros,
Pesa entre 500 y 600 gramos, tiene entre 15 a 20 cotiledones por el lado materno, y están los vasos coriónicos por el lado fetal que convergen hacia el cordón umbilical. La placenta empieza a presentar cambios entonces al final del embarazo, aumenta el tejido fibroso en el centro de las vellosidades. Esto provoca un engrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales, se obliteran los capilares pequeños de las vellosidades, se forman depósitos de sustancia fibrinoide en la superficie de las vellosidades y esto genera áreas de infarto en la placenta. Y estas áreas de infarto terminan en necrosis y con eso el desprendimiento. Aquí vemos distintas fotos de placentas, ¿ya? El lado irregular, ¿no es cierto?, donde están los cotiledones es el lado materno y el lado liso es el lado fetal. Tras el nacimiento, la placenta también se desprende del útero. En dicho momento se corta el cordón umbilical y este se anuda. La salida de la placenta del útero se conoce como alumbramiento y la salida del feto del útero se conoce como nacimiento. Tienen que ocurrir los dos procesos, el nacimiento y el alumbramiento, porque si queda placenta dentro del cuerpo embrionario, esta se va a necrosar y va a formar una infección que puede terminar en una grave septicemia y en la muerte de la madre. Y es lo que explica el alto grado de muertes de mujeres que parían en tiempos medievales. La tasa de muerte por un parto era altísima. No teníamos la medicina, no teníamos antibióticos, no teníamos forma de conocer todo esto, entonces muchas mujeres fallecían posterior al parto porque quedaban fragmentos de placenta en el útero que se necrosaban, infectaban y eso terminaba en una septicemia que a los 2 días provocaba la muerte. Bien chicos, con esto terminamos la materia de embriología general. Espero que con esta cápsula puedan entender los conceptos. Estoy disponible en mi oficina o a través de correos para responder sus dudas. Y nos encontraríamos en el próximo semestre para continuar estudiando los procesos embriológicos, pero esta vez específicamente en cabeza y cuello.